¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuperándonos un poco de la voz. Como todos los días hablamos mucho acá y tratamos de conversar con vos. A veces discutir, polemizar entre nosotros que queremos un gobierno nacional y popular que nos abarque a todos, que sea inclusivo. Y padecemos gobiernos de mierda y lo hemos padecido y te voy a mostrar datos que no son opiniones. Por eso nosotros estamos de este lado de la tribuna. No solamente porque lo hemos vivido muchos, los beneficios de gobiernos nacionales y populares o de gobiernos cívicos y lo espantoso de gobiernos autoritarios que hablan de libertad y que son o dictatoriales, como fue la dictadura que he padecido y que hemos padecido muchos argentinos, o la dictadura de las palabras, hablando de libertad, cortándole la libertad a la gente de poder trabajar donde quiera, la libertad de tener un sueldo que por fabricar zapatillas o arreglar autos pueda ser de 5, 8 millones de pesos, poder ahorrar para vacacionar, poder tener para los remedios de la abuela, que a la abuela le alcance y que entre todos conformemos una cajita donde ahorremos y le demos a los jubilados un buen retiro. Remedios gratis. Muchos hospitales con todos los insumos, inclusive aquella cajita llena de morfina para aquellos que no tienen solución, se van a morir, pero lo hagan sin dolor. Y así un montón de cosas. Entonces queremos un Estado como este que tiene ahora. Milei no tiene un Estado más chico. Tiene un Estado y mirá cómo labura, ¿no? Te hace creer a vos que es un Estado más chico. No lo es, lo necesita. Los gobiernos más liberales y conservadores necesitaron del Estado para mandar gauchos a la campaña en el desierto, negros a la campaña en el desierto, para comprar Winchester y matar aborígenes. Eso es un Estado enorme, una injerencia del Estado como nunca se vio en la vida cuando parecía que eran políticas liberales. Para llevar a cabo la matanza que llevó adelante Videla, Viola, Lambruschini, Galtieri, Viñone, Lamidoso, Camps, ¿qué fue? ¿Que fueron privados? No, fue el Estado. El Estado represor. Los poderosos, cuyos nombres no conocés, un solo hijo de puta, Martínez de O, pero después los demás, no se conocen los nombres. Tenés que bucear mucho en la historia para conocer los responsables de la dictadura cívico-militar. ¿Qué significa cívico-militar? Para aquellos que ni siquiera analizan el idioma. Que participaron civiles, usaron como forros a los militares cayeron presos por hijos de puta, por torturadores, por secuestradores, violadores. Sí, pero fueron los forros de aquellos que son poderosos y ni siquiera pasearon por tribunales. Hemos vivido eso. Por eso estamos de un lado peronista de la vida, porque fueron momentos gloriosos y se comprobaron. Los nombres comprobables son Perón, Evita, Néstor, Cristina Fernández y lo tenés ahora, Axel, mostrando en la provincia de Buenos Aires lo que es un gobierno peronista. Lo tenés a Insfrán en Formosa, lo tenés a Quintela en La Rioja, está el gobierno de La Pampa. Gobiernos que se preocupan por su gente, por el bienestar de su gente, más allá de las tempestades. Podés poner inclusive, Alberto, si vos lo comparás con este gobierno y con el de Macri, el de Alberto fue virtuoso. No es un gobierno de que se muera el que se tenga que morir. No. Fuimos con los aviones de Aerolíneas Argentinas a dar la vuelta al mundo, a buscar camas, pero después se pensó en fabricar las camas. A buscar respiradores, pero después se pensó en fabricar respiradores y fabricábamos camas y respiradores. Trajimos las primeras vacunas que se probaron en el mundo, exitosísimas, las mejor de todas, mucho mejor que AstraZeneca y que Pfizer, las Sputnik. Después porque parecía que te inyectaban comunismo y salió gente como Patricia Bullrich y otros esperpentos de la política nacional a ir en contra de las vacunas, a propugnar que regalemos las Malvinas para comprar las Pfizer.
a quemar barbijos, pero hicimos con eso, porque yo voté a Alberto y yo voté a Cristina, una excelencia que después la Organización Mundial de la Salud premió como de los países que más han cuidado a su población. Y eso existió, pero además, en medio de una cosa tan horrible como es una pandemia, bueno, lo lógico, y pasó en el mundo, pasó en Gran Bretaña, pasó en Estados Unidos, teletrabajo y rajar gente. Nosotros, o sea, el Estado, con la maquinita de hacer plata, le pagamos a todos los empresarios para que no tengan que tocar sus ahorros para pagarle a la gente que no podía ir a la fábrica, para que no se raje a nadie. Claro, queda en cero, queda en +1, -1, el más pobre de los gobiernos peronistas. Saco a Menem de todo esto que no era peronista. Una vez lo fue, pero se olvidó. El más pobre de todos. Pero tengo que reconocer que con pandemia, una sequía histórica y además la guerra que se iniciaba en Ucrania, bueno, Alberto no era De Gaulle, tampoco no era Cristina, no le llegaba ni a los talones. Y ella era vicepresidenta y no se metió. Después de un año sí se metió, para decir no arregles así con el fondo, y el otro se puso cabezón, internas que comenzaban ahí. Pero bueno, los que estamos de este lado hacemos este programa y lo hacemos con ganas, con entusiasmo, todos los días y con la libertad que nos otorga este canal de decir que amamos a Cristina, por sobre todas las cosas casi, te diría, porque soy agnóstico, entonces casi por sobre todas las cosas, algo que yo conocí, me parece increíble haberle conocido y haberle dicho te amo en la cara. Y vamos a luchar por su libertad desde acá. Cristina libre. Y queremos que el peronismo, y mira qué vertientes, y en una linda interna, llegue pronto al poder. Ojalá este hombre renuncie, se vaya antes. El fracaso es inminente. Lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora con datos, sin opinión. Mi opinión es un pelotudo importante, que se hizo famoso, y el establishment vio que este pelotudo, la gente le caía simpático porque puteaba a los políticos, y volvieron los políticos de siempre, Sturzenegger, Caputo, Bullrich, nada. ¿Qué querés que te diga? Esto es opinión. Ahora, los datos que te voy a mostrar te van a asombrar. Pero uno, además de los datos, es testigo. Y anoche caminé por la avenida Corrientes, mi amigo Gustavo Yankelevich me invitó a ver una de sus muchas obras que tiene en la avenida Corrientes, y fui a ver una Navidad de mierda. Y podés dejar el micrófono abierto mientras vemos las imágenes. La avenida Corrientes a las 11 de la noche explotaba. Impresionante lo que vi. Grupo folclórico, estaba Stitch ahí, el Obelisco. Esto es 11:30 de la noche, salí con un hambre. Y esta es la puerta del Premier. Ahí está una Navidad de mierda con un elenco maravilloso. Verónica Ginás. Mira vos que Verónica está espectacular. Anita Gutiérrez, Alejo García Pintos, Tomás Fonsi, casi todo un elenco puteado por Milei. Va a venir Alejo la semana que viene. Tomás Fonsi, que lo mandó a manejar un Uber. Bueno, pero vos fijate cómo está el teatro. Esto es el Teatro Premier. No era una función especial para un sindicato, no. Estaba lleno de bote a bote. Y viste lo que era la avenida Corrientes, ¿no? Y esta es una de las obras. Y había cola en todas las obras. Una Navidad de mierda se llama, te la recomiendo porque te vas a cagar de risa. Y va a venir Alejo la semana que viene, gran amigo. Y a cargo de un teatro también público, el Teatro de Avellaneda. Pero mirá cómo está ese teatro. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que la Argentina es eso? Las pizzerías de las esquinas, los cafés también estaban llenos, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¡Hoy qué bien que estamos! Entonces, miente la gente. No. Los que estaban por allí posiblemente ahorraron o sacaron en cuotas, pero ahorraron 3, 4 meses para ver eso. Cuando antes lo decidías, ¿vamos al teatro esta noche? Sí, vamos al teatro esta noche. No tenés que ahorrar.
porque por suerte la Argentina tiene un público muy teatrero, también muy de cine de culto. Hay gente que le gusta ir a ver cine ruso, hay cine ruso. Hay gente que le gusta ir a ver cine mudo, hay cine mudo. Hay salas por todos lados, en todos los barrios, en el conurbano. Además de todo el país. Pero ¿por qué te hablo de Buenos Aires que explota ahora? Porque también, ponele que el 5% de cada provincia tenga un buen pasar. La gente de Córdoba, ¿qué va a ir? A Carlos Paz, a Mina Clavero. Viene acá. El que tiene un mango en Córdoba, viene acá. El que tiene un mango en Casilda, ¿a dónde? Viene acá. El que tiene 5 mangos en Junín, ¿a dónde? Y viene acá. El de Mar del Plata, ¿qué va a ir? ¿A Mar del Plata? ¿Qué va a ir a Necochea? No, viene acá. Entonces, son vacaciones de invierno. ¿Qué hacía a las 11 de la noche Stitch? Ahí. Son vacaciones de invierno, muchachos. Entonces viene toda la gente del interior y por suerte acá comemos mucho. Los mozos, los acomodadores, los actores y todo lo que circula por la avenida Corrientes, el folclorista que puso una gorra y toda la gente le bailaba la chacarera. Esa es la realidad. Sí, siempre hay un 5%. Si vas a Ezeiza, los vuelos que salen a Madrid, los que salen a Miami, a Nueva York, a París, están llenos, no es que van vacíos. Y está lleno de argentinos, no de franceses ni de estadounidenses. Eso es un 5% de la población, que se sirve del otro. 95% que tiene que ver cómo come esta noche. No es una foto del país. O sí es una foto. Yo saqué una foto, pero no es la película. Porque si yo doy la vuelta por Paraná, como me pasó, hasta llegar donde yo dejé estacionado el auto, en Paraná y Tucumán, 3 personas durmiendo en la calle en 3 umbrales distintos. Entonces, hay que ver casi todo el panorama. Yo ahora, con esto que te decía, podía haberme ahorrado lo de las 3 personas durmiendo sobre la calle Paraná. Entonces vos tenés una sola visión de la realidad y eso depende de mí. Pero como no soy un hijo de puta, te digo que sí. Hay mucho trabajo en la avenida Corrientes, especialmente en vacaciones de invierno y en lo que se refiere a teatros y pizzerías. No vayas a la calle Sarmiento, no vayas a la calle Lavalle, porque vas a encontrarte con la realidad. Esto es lo que debo decirte. Me alegro que le vaya bien a una Navidad de mierda, a Berlín, a Ani y a todos aquellos que, no habiendo ficción y habiendo mucho menos cine en la República Argentina, porque este gobierno lo desfinanció, hay productores como Yankelevich y otros tantos que se preocupan por el actor, que ganan plata y que le dan mucho laburo. No se da abasto con la cantidad de obras que hay. Pero, mientras tanto, ¿de qué me libré? Del discurso de Milei. Presidente, si usted convoca a una cadena nacional en horario central nocturno, es para hablarle al pueblo. Para comunicarse con los mercados, con mensajes como el de ayer, lo puede hacer a través de un discurso en los espacios que suelen concurrir sus jefes. Unas líneas en la Bolsa de Comercio o en el coloquio de idea hubieran alcanzado y hasta podrían haber sido más efectivas. El gobierno volvió a confirmar ayer que tal como lo hace desde que asumió, no le habla al pueblo. Ratificó que todos sus mensajes tienen como único objetivo comunicarse con el establishment. Para el 80% del país que está perdiendo por goleada frente al plan de negocios que nos tiene como rehenes, usted no está dispuesto a pronunciar una sola palabra que hable de producción. Jamás en la vida lo escuchamos hablar de producción. Y esto también es un dato. Pensá vos, estoy leyendo el editorial de Gustavo Campana hoy en la mañana de Víctor Hugo. Pensá vos si lo escuchaste alguna vez hablar de producción, de fábricas. Nada. Jamás. Pretende recuperar protagonismo político pensando en las elecciones del año que viene. Así, con esa imagen roñosa, diciendo estupideces acá y afuera, haciéndonos quedar mal, cagándose en los pañales, mostrando ese amor exótico por su hermana, ocultando los perros y además sosteniendo que habla con el espíritu de uno que se le murió alguna vez, mostrándonos
novias, ajadas, para que nos distraigamos con esa estupidez. No, no hablé nunca de todas estas cosas. Curiosamente, no apareció en su discurso un solo proyecto destinado a cambiarle la vida a millones de hombres, y tampoco a millones de mujeres que su gobierno hundió en la pobreza y el desempleo. Es más, garantizó este estado de agonía económico como un valor inalterable. Resulta que ahora, el mismo Banco Central que el libertario destruía en su obra teatral y que maldecía en cada uno de los modelos de esas desbocadas participaciones en obra teatral, habla porque con Nito Artaza, el tipo actuó en un teatro y hacía un monólogo, y el tipo terminaba loco pegándole con un bate de béisbol a un banco central de cartón que colgaba como si fuera una araña del piso y lo destruía, y se lo llevaban con un chaleco de fuerza. Esto fue hace 6 años, en un teatro de la calle Riobamba y Santa Fe. Sí, Milei, el presidente de la República, así como Zelensky. Pelotudos importantes que no salen del placar, que evitan que se conozcan esas intimidades, pero que sin embargo todas las conocemos. Estamos en el canal de Cuneo, acá conocemos algunas de ellas. Y otros también ocultan una conducta que si la liberara posiblemente haría más feliz a mucha gente, pero no, lo quiere disimular. Pero bueno, desbocadas participaciones como panelista de televisión, lo vimos todos, con Treuc, con Fantino, con Del Moro, que no es nada inocente en toda esta debacle que vivimos. Bueno, quiere que sea el guardaespaldas del ajuste eterno para blindar el proyecto de ley antipopular que busca convertir la conducción del banco en un bien hereditario de la derecha local. Se coronó como el rey de la no emisión. La no emisión de billetes para cubrir el déficit del Estado o financiar gastos del Tesoro, mientras su ministro de Economía patea vencimientos con un inédito festival de emisión de bonos que la población pagará algún día. Sentó a la alta política en el banquillo de los acusados. Parece que casta ya no garpa, porque su gobierno es casta pura. Sturzenegger, Caputo, Bullrich. No puede decir casta ya. Le dijeron, no seas boludo. Pero no puedo. Bueno, está bien, seguí siendo boludo, pero tachemos casta acá y lee lo que te pusimos. Se nota que el tipo es así, es un arrastrado y lo manejan. Desde Donald Trump a Caputo, a Caputito, a toda esa gente. Y él dice que sí, mientras le van engrosando una cuenta que quién sabe dónde está, ¿no? No tengo pruebas de eso, pero sospecho que es así y tengo la libertad de decirlo acá. Pero bueno, no garpa casta, porque acusó a la casta de robar 30.000 millones de dólares a la salida de la convertibilidad y luego 10.000 millones más con el fondo del Bicentenario de 2010. De la primera historia ya había acusado a de Mendiguren el domingo en un escrache en la Sociedad Rural, y en su mensaje lo hizo con Cristina y Marcó del Pont. Olvidó decirnos que 12 años de millones de dólares de convertibilidad le dejaron al país 24% de desocupación. 24% de desocupación. 53 de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Esto es Menem. Carlos Saúl Menem, con el escudo del peronismo. Mirá que el peronismo está lleno de hijos de puta, ¿eh? Te digo que un 25%, una cuarta parte del peronismo se olvidó de Perón. Y tuvimos un presidente que fue así. Y tenemos a Luis Barrionuevo, que es un sindicalista. Hay sindicalistas de mierda. Un 25% tirarlos a la basura, sí, pero tenemos un 75% tan rico. Tenemos a Cristina viva, encarcelada, tenemos a Axel, tuvimos a Néstor, tuvimos a Perón, y una cantidad enorme de funcionarios muy ricos en la salud, a Julio De Vido. Una cantidad enorme. Pero hay un 25% de peronistas hijos de puta de mierda, traidores a la patria. Y que, mirá Cuader, ¿de qué partido te parece que era Cuader? Y Ritondo, y Larreta, vienen todos de ahí, de una parte de mierda, derechosa del peronismo, pero ni se acercan a Perón.
La de patadas en el culo que lo hubiera puesto. Pero bueno, estaba diciendo Gustavo Campana en su editorial que Menem dejó al país con un 24% de desocupación, un peronista. ¿No te parece ridículo? Pero Menem adoraba a este tipo de casta que rodea a Milei. Quería a toda esa gente. También quería a la reina de Gran Bretaña, fue y se arrodilló ante ella y jugaba al golf con George Bush padre, un genuflexo ante Estados Unidos e Inglaterra, un vendepatria, que yo no sé cómo algunos peronistas todavía lo admiran, porque era simpático, porque bailaba chacarera, porque contaba chistes, caía siempre bien parado, tenía realmente un ángel que este presidente no tiene, pero lo mismo, un cagador igual, y encima adentro de ese partido. O sea, la gente lo votó con una cierta esperanza. La gente lo votó por segunda vez, habiendo largado a Videla, a Firmenich y habiéndose abrazado con Rojas, que bombardeó la Plaza de Mayo. La gente, el pueblo nunca se equivoca, anda a cagar con eso. Bueno, vamos, nosotros tratamos de influir en que no se equivoque. Pero bueno, dejó Menem 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda. Esto lo dejó Carlos Saúl Menem. Heredó alguna, pero la duplicó él. 14 cuasimonedas. ¿Te acordás del Patacón y otros tantos? Eso fue de la Rúa. Bueno, la convertibilidad no terminó con Menem, la continuó de la Rúa, lo estoy incluyendo acá en esto. Y 39 cadáveres. Matov, un hombre encargado de la seguridad en el gobierno de la Rúa, se encargó de decirle a la policía, disparen, y con balas de plomo. 39 de nosotros que nos fuimos a quejar de que no se podía más, algo más parecido ahora, pero sin tantos planes, en el 2001. Bueno, Gustavo Campana le sugiere al presidente. Le puede preguntar a Sturzenegger por el mega canje de 2001, ya que lo tiene cerca. Milei calificó cínicamente a ese Congreso que siente como una piedra en su destino de emperador como la Casa del Pueblo, cuando pronosticó mayoría especial para desplazar al titular del Central y 5 minutos después, fiel a su declaración de guerra al Parlamento, acusó a los legisladores de golpistas que buscaron terminar con su gobierno pidiendo ayuda para discapacitados, jubilados, las universidades y el Garraham. La máquina se recalentó cuando habló del grillete fiscal, una mala imitación del shutdown de los Estados Unidos que se aplica cuando el Congreso no aprueba el presupuesto a tiempo. Milei habló de cerrar el Estado cuando haya riesgo de déficit fiscal y para ese momento guardó el momento demagógico diciendo que si se apaga el sistema público, en ese momento presidente, vice, ministros y legisladores no cobrarán sus sueldos. Habló de 91 años de estafa a partir del momento de la creación del Banco Central en el 35, al que calificó como un instrumento del saqueo pensado por la política. No, presidente, le dice Gustavo Campana, y yo me asocio también. El Central fue creado por Inglaterra en el marco del pacto Roca-Runciman. Nació como parte del Estatuto Legal del Coloniaje. Londres armó en Buenos Aires una entidad para manejar el tipo de cambio porque Gran Bretaña era el principal comprador de las exportaciones agropecuarias argentinas. Al Central lo nacionalizó Perón durante su primera presidencia como parte de la independencia económica del 47. Y finalmente el kirchnerismo, con la modificación de la Carta Orgánica del 2012, que incorporó los objetivos del banco para auspiciar el desarrollo económico y la promoción del empleo, que amplió los límites para el uso de reservas con sentido nacional y le dio más facultades de regulación sobre el sistema financiero. Si esta reforma, Milei, hubiera aparecido en 2005, Néstor no le hubiera podido pagar la deuda total que Argentina tenía con el fondo desde el 58. Si el Congreso aprueba esta cesión de la política financiera a las corporaciones y monopolios de aquí, de allá y de todas partes, el Central regresará a sus orígenes. No le habló al pueblo, termina Campana con su columna, preparándonos para el video 1. No le habló al pueblo. En esto no le falla nunca a los mercados, porque en la mirada exclusivamente financiera de la economía de esta fase del neoliberalismo local hay decenas de millones de seres humanos descartables. Basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central, la cual asciende a 12 trillones
819.532.782.614.400.000%. Repito, 12.819.532.782.614.400.000%. Esto. Milei acaba de hacer una cadena nacional que fue grabada previamente de tan solo 13 minutos, sí, porque cada vez habla peor, donde primero tiró un número irrisorio de inflación. 12.819.532.782.614.400.000%. Y aprovechó esto para decir que va a hacer un shutdown, tranqui, que se van a utilizar los gastos justos y necesarios, que va a haber recortes como viene haciendo desde que asumió, pero que esta vez le va a recortar a los diputados y senadores, o sea, a la casta. Que la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público. Sí, ya sabemos que detestás la democracia y usas cualquier excusa para cerrar el Congreso. Entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado. Se congelarán los gastos nuevos. No se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. De lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Bueno, podrías empezar con el ministro de Desregulación, con el ministro de Culto y todos esos puestos inventados que acumulan gasto público, ¿no? En fin, ¿ustedes le creen? Porque la variable de ajuste seguimos siendo las personas de a pie. ¿Cómo se nota que estuvo la de Cristalina y le dijo, che, me tenés que dar todo esto, No por nada se dio una paseadita por vaca muerta. En fin, estimadas, ¿vieron que entrar al FMI no solamente era contraer deuda? Quedamos netamente supeditadas y arrodilladas al poder central. ¡Sáqueme! Bueno, yo les conté, fui al teatro ayer, entonces no sabía que estaba esto, pero la gente que sabía y apareció en la cadena nacional, hubo un 17% de apagado. La gente no quiere ver más a Milei, está podrida. Mostramos a veces reportajes de acá donde dicen, sí, lo quiero, lo sigo apoyando aunque estoy muerto de hambre, pero es encontrar ya ahora una aguja en un pajar. Anda a preguntar en el subte B, en el vagón número 4, a ver cómo está toda esa gente que todavía tiene para pagar el boleto del subte. No, no es tan así, pero mostramos todavía la boludez humana. Señores, ¿cómo le va? Recién Gaby Ibi, la vimos allí, Tommy Viera. ¿Cómo anda, Leo? 3 mates me dio, bancando un discurso largo. Le agradezco a Gustavo Campana que cuando lo escucho le digo, che, mandame ese editorial y me lo hago mío. Pero lo quiero compartir con ustedes y él está totalmente feliz. Tan feliz como Osvaldo Galvan ayer. Sí. ¿Cómo está hoy? Hablale acá al micrófono. Sí, perdón, lo tenemos que manejar como un títere. ¿Qué pasa, Galvan? La gente está preocupada, llamaron muchos acá. Vino gente a asistirlo. No me diga. Pero claro, preocupado por la tristeza. Por una parte me alegro que la gente se preocupe. Con lo que hablábamos. Ayer estaba en la nube, como que de húmeda. Valencia, decía. De húmeda, decía el gran Leonidas Sadi. El gran Leonidas Sadi. Dios lo tenga en la santa gloria. Sadi, que peleaba con otro Caputo que son familiares. Sí, otro choro. Otro choro, como todos los Caputos. Canciller de Alfonsín. Y después fue secretario de Ciencia y Tecnología de la Rúa. A ver, son detalles, a todos nos pasa. A mí me pasa cuando hablo, digo cositas, son detalles que no están precisos, pero la desocupación cuando se fue Menem era de menos del 17%, y anda en el 24-25 cuando explota todo a fines del 2001. Y la deuda externa, o sea, la deuda en dólares que deja de la Rúa es algo así como 170.000 millones de dólares, una cosa así. Lo que queda es una deuda bastante importante con relación al Producto Bruto Interno, que es como se debe calcular. No se calcula nominalmente, se calcula con relación a la riqueza que el país genera. Creo que le había dejado Alfonsín 40.000 millones. No, la había dejado en algo así como 65.000. 65.000. Sí. Yo siento que en esto que estamos haciendo esto es un ejercicio bastante necesario de comparar el 2026 que atravesamos y el 2027 que nos queda con lo que fue los finales de los 90 y los principios de los 2000, porque hay varios puntos en común. Especialmente Sturzenegger, especialmente Caputo. Los apellidos que están en el gobierno son similares. Como funcionaria Bullrich de trabajo. En lo que respecta a la sociedad, siento que en el inicio del 2000 había una sociedad argentina carente de absolutamente todo. Tantas carencias tenía esa sociedad que incluso fueron carentes de miedo para poder pararse frente a la casa de gobierno y hacer que se vaya el presidente de aquel momento para, por lo menos, plantar la pequeña semilla del cambio y demostrar que el pueblo argentino
por más de que lo quieran oprimir, por más de que lo quieran boludear, siempre tiene alguna carta bajo la manga y que se despierta, aunque parezca imposible. Hoy, 2026, nos han saqueado tanto, se han llevado tanto de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras almas, de nuestros espíritus, que siento que también se han llevado el miedo y el respeto que alguna vez existió por todas estas personas que hoy están gobernando a la Argentina. Y ojalá que también sea la semillita para despertar a una sociedad brutalmente dormida, adormecida por lo que ve en redes, lo que ve en celulares, lo que ve en un montón de ámbitos, pero siento que ese respeto, ese miedo se ha perdido, que hay una sociedad que tiene ganas de despertar. Hay una sociedad que tiene ganas de vivir de otra manera, de volver aunque sea un poco a las costumbres básicas de poder comerse un asado por mes, cosas que hoy son imposibles. Yo recordaba, por ejemplo, ayer veía algunas noticias que referenciaban a que los argentinos hoy están dejando de almorzar para comerse un alfajor únicamente y con eso llegar a la noche. Y recordaba a Iván Noble, un cantante ávido que también ha compuesto canciones hermosas que hablan de Cristina Fernández de Kirchner. Avanti morocha. Por favor. Que en el 93, justamente en pleno menemato, había hablado, ¿no?, de que era muy difícil aguantar la noche con un Guaymallén como cena. Han pasado ya 23 años aproximadamente y volvemos nuevamente a lo mismo. Hoy la gente elige comer un alfajor para ver si puede ahorrar un poco más. Un Guaymallén de cena. Bueno, eso que vos decís es tan cierto, y si algo a mí me tiene muy triste es que cada día veo más gente pidiendo en la calle. Esto es una cosa impresionante, yo nunca lo viví. Yo estaba en Buenos Aires en el 2001, estaba acá, vivía en la calle Salta al 900, o sea que puedo comparar las dos realidades, tal cual, las puedo comparar. Es más, había estado comiendo con un pariente lejano al que no conocía, Gadman. Lo conocí ahí, en el McDonald's que está frente al obelisco, que después lo incendian, si no recuerdo mal. Y yo me acordaba, estaba en casa y veía que habían incendiado la zona esa, la gente 10 días después. O sea, yo estuve hasta el 17 o 18 de diciembre acá. O sea, yo le digo, se lo dije hace 2 años a unos policías. Le digo, ustedes van a tener que tomar una decisión si van a asesinar al pueblo o no. Porque eso es lo que está en discusión. Me dijo, ¿cómo? Sí, ustedes van a tener que decidir eso. Si ustedes van a asesinar al pueblo para proteger a una banda de delincuentes internacionales que nos gobiernan, que son los mismos del 2001, no. Porque esto va a terminar igual. Y a mí algo que me gustó es que se me amontonaron todos los policías por escuchar lo que estaba diciendo. Yo le dije, eso van a tener que decidir ustedes. Si van a asesinar al pueblo argentino para proteger la huida de los miembros de este gobierno, que se van a ir con todo lo que encuentren como la otra vez. Era otra policía, ¿eh? Porque si se pararon a escucharlo, es un milagro. Sí, se pararon a escucharlo. Se pararon a escucharme. Al palazo, al gas. No, se pararon a escucharme y me hicieron preguntas. Déjame este dato. Sí. A ver, vamos a desmentir a la basura inmunda de Javier Milei. Milei es esencialmente una basura que se te caga de risa cada vez que habla y dice, pobres estos giles que me siguen apoyando mientras yo los convierto en miseria, pobres, indigentes. Bueno, el Banco Central fue creado efectivamente en 1975, pero no era una entidad pública, era una entidad mixta, donde el Estado tenía alguna participación y los banqueros ingleses tenían el control del Banco Central. ¿Cómo se llamó esa época? La década infame. Te podés imaginar que si ese tiempo se conoce como la década infame, no habrá sido por lo bonito que era esa época. Fue una época de inmensa corrupción. Sí fue una época de un cierto crecimiento, pero por razones internacionales. Pero sí de mucha miseria y muchísima corrupción. Vamos a decir, razones internacionales, había una guerra, había que sustituir importaciones, claro, porque no se podían traer tornillos de Gran Bretaña como se traían, los usaban ellos para hacer los Spitfire. Entonces, tuvimos que hacerlo así, lo tuvo que hacer Agustín P. Justo, un gordo miserable, lo tuvo que hacer un jefe de Estado que vino por la fuerza, que lo sucedió a Uriburu. Entonces, bueno, a ver, fabriquemos algo acá porque necesitamos tornillos y otras tantas cosas. Entonces, no es que lo han querido hacer, lo tuvieron que hacer. Claro, yo siempre le llamo eso es industrialización pasiva, le digo yo, y lo que vino después, a partir del 43, con el peronismo, industrialización activa, una política decidida de industrializar el país. El antecedente directo anterior al Banco Central es la caja de conversión. ¿Por qué se crea la caja de conversión? ¿Y quiénes la crean? La crean los liberales. La crea la generación del 80. ¿Y por qué crea la generación del 80 en 1890 la caja de conversión? Que era por donde tenían que pasar el oro, las divisas de las exportaciones. Crea un control. Es el antecedente al control de cambio que hoy está en este gobierno, inclusive. ¿Por qué la crean? Porque en Argentina vive el gobierno más liberal de su historia y el antecedente directo del libertarismo.
que fue el gobierno de Juárez Celman, más allá de que hay otras cosas muy importantes de Juárez Celman como gobernador de Córdoba, que fue revolucionario para su época. ¿Qué hace Juárez Celman? Juárez Celman retira al Estado, lo retira de tal manera que le dice a los bancos privados, ustedes manejen la moneda, ustedes emitan billetes. Y la Argentina conoce por primera vez la inflación. O sea, el periodo económico de mayor liberalismo económico, de un estado mínimo e insignificante de la economía, donde el poder financiero, los bancos privados y el capital extranjero se lanzó el control absoluto de la economía nacional, es el inicio de la inflación. 38% de inflación, sería 1989, 90, y termina con lo que se llamó la revolución del 90 y la caída de Juárez Celman. Si vos querés buscar un antecedente de este liberalismo, tenés que irte a 1890. ¡Epa! 1890. ¿De qué me hablan? ¿De qué modernidad me hablan? ¿De qué cosa nueva tiene toda esta basura? Y el Banco Central fue nacionalizado por el presidente general Farrell, el 7 de mayo de 1946, en acuerdo con el presidente Perón. Otra cosa que anunció Milei ayer es la intención de que se designe a la conducción del Banco Central y que aunque vos votes un cambio, eso no se pueda tocar. Y transferirle poderes al Banco Central que compiten con el poder del gobierno. O sea, ¿qué quieren ellos? Colocar a los banqueros, a los usureros, y darles como un poder sobre el Estado. Que los usureros se queden con el Banco Central y decidan las tasas de interés que vos vas a pagar. Y decidan cuánto va a ser el precio de la economía. Porque hoy no te dicen una inflación que existe y que no figura en las estadísticas. Y es la inflación por tasas de interés. Te dicen que esto vale 50 y que el otro mes vale 55, supongamos, o 51. Puede ser, pero como vos no lo podés pagar, tenés que comprarlo a crédito. Y esa inflación por tasa de interés no figura en la cuenta del INDEC. No figura. Todo es mucho más caro porque pagamos tasa de interés que antes no pagábamos. Si vos antes comprabas 1 kilo de arroz y no pagabas interés y ahora lo pagás, vos estás gastando más. Es la inflación por usura financiera, lo que no figura en el INDEC. Y a ese poder de la usura, Milei lo quiere entronizar eternamente, creando una poderosa casta financiera intocable. Esto ya pasó antes. ¿Y saben ustedes finalmente cuándo se intervino el Banco Central? En el 2001. Al final, esto ya había antes, le habían dado al Banco Central un poder y lo intervinieron Cavallo, de la Rúa y Sturzenegger. Está la firma de Sturzenegger. Intervinieron del Banco Central porque querían liberar más la salida de dólares y eliminar más controles sobre los bancos. ¿Y cómo terminamos? Terminamos con 39 argentinos asesinados y la gente masivamente comiendo de la basura. Esto ya se hizo, todo se hizo. No seas tan pendejo. Esta política es vieja. Es más vieja que mi abuela que se murió hace 30 años y ya tenía 80. Bueno, él se llama Osvaldo Jesús Gassman y es un lujo tenerlo acá, pero se nos enoja mucho. Yo con esta calma que la gripe me permite tener, si no también estaría como él. Somos un programa gritón, pero no solamente opinamos como opina él, te tiró datos. Datos, son el datos. Peso de la información con datos. Todo lo que dijo se puede corroborar. Es un trabajo tuyo ir a Google a ver si... Mirá que es yankee. En Google no hay peronistas. Demos más datos, mirá. Cuando asume Néstor, ¿quién era el presidente del Banco Central? Prat Gay. ¿Por qué si Néstor y Prat Gay no compartían las posiciones? Porque había sido designado antes de la asunción de Néstor y Néstor se lo bancó. ¿Pero por qué se lo tuvo que bancar? Porque veníamos de un país devastado, destruido por los mismos que gobiernan hoy. A ver si entendés. Estos hijos de puta gobiernan desde 1815, cuando tomaron por asalto al director supremo de las Provincias Unidas. Desde aquella época nos gobiernan. Los gobiernos populares son una excepción. La regla de este país, la regla, son los liberales gobernando y los oligarcas y los usureros gobernando. Bueno, y por otra parte hay una diferencia entre lo que es el pensamiento liberal y estas prácticas conservadoras y saqueadoras que no tienen nada que ver. Hubo gobiernos liberales en la historia del mundo que han sido exitosos, medianamente exitosos. También tiene fallas el liberalismo, pero acá no se practicó jamás. Jamás se practicó el liberalismo, nunca sucedió. Vienen con esa idea de libertad, pero normalmente es cuando muere gente, o de hambre, o reprimida, o en las cárceles, o tirada al Río de la Plata, o torturada, le afanan los bebés, todo para poner estas políticas para llevarse
a su propio beneficio y al beneficio de los poderosos cuyos nombres desconocemos, pero que tienen normalmente la bandera de Estados Unidos, de Suiza, de Gran Bretaña, las riquezas de la Argentina. Bueno, decía, el peso de lo que opina Osvaldo Gazman está basado, el peso específico, en datos. Ahora sucede lo que suele suceder normalmente con los medios de comunicación, que son empresas y que tienen una línea editorial. Esta misma casa tiene una línea editorial. Entonces, quienes trabajan para esa empresa o están dentro de esa empresa siguen esa línea editorial. Pero hay veces en que no pueden mentir. Entonces, Clarín te puede poner una tapa totalmente mentirosa, con temas judiciales, con temas políticos. Puede mentirte como ha mentido toda la vida. Pero cuando vas a la página deportiva no te pueden decir que Boca ganó ayer 4-0 porque los datos no se corroboran. Hay toda una hinchada a favor y en contra que te va a decir no ganó Boca 4-0. El Clarín económico tampoco. Y los periodistas acólitos no pueden sesgar y mentir sobre las encuestas que están saliendo. Las encuestas no solamente hablan de quién puede ser el presidente. Las encuestas hablan de cómo está la gente y no lo pueden ocultar. No lo pueden mentir, por supuesto que el gobierno lo sabe, pero hasta el más hijo de puta de los periodistas tiene estas encuestas en la mano. Algunos las soslayan, dicen 2 rengloncitos, pero nosotros te vamos a poner a los de nuestro palo. A Víctor Hugo, por un lado con datos. Te dije que iba a haber datos hoy. Nos vamos a ir al corte con datos, para que te quedes pensando así mientras escuchás las buenas cosas y los buenos consejos que vienen en el corte. Pero Víctor Hugo y Navarro y Diego Genú, un montón de gente muy capaz que te muestra datos que si vos vas a Google los vas a encontrar. Son encuestadores que te muestran esta realidad. El video es el número 2. Datos, no relato. Millones de dólares de inversión bruta extranjera. Esto no lo puede discutir nadie. Ese era el país del estado de bienestar. Y además, esas inversiones daban resultados económicos que después eran distribuidos. Va a ver usted lo que pasó con el salario mínimo en la historia de la Argentina. Es necesario que esto se sepa, que esto lo recuerden aquellos que alguna vez quizás lo tuvieron en cuenta, pero después se les escapó. Porque toda la historia que han contado, el presente es el borrador del futuro. Bueno, lo que presentan en el borrador siempre es una mentira, es una falacia, porque de ese dinero y de esa inversión el país sacaba enorme rédito. Pero esos tenían el proyecto ideológico de que el peronismo no podía gobernar, el pueblo no puede gobernar. A ellos no les gusta que haya gente de abajo que, representada por los que para los de abajo, finalmente puedan pasarlo bien. Mirá qué interesante este gráfico donde te muestro qué tiene en común el gobierno de la Rúa con el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Además de que los tres asumen con un discurso antitrabajador y antiperonista, tienen en común que prometieron bajar impuestos, flexibilizar relaciones laborales, abrir la economía y generar condiciones para que el sector privado invierta más. ¿Cuáles son los resultados de aplicar estas políticas? Durante el gobierno de la Rúa se perdieron 20.284 unidades productivas. Durante el gobierno de Macri se perdieron 23.029 unidades productivas. Y durante el gobierno de Milei, en lo que va de gestión que todavía no terminó, ya perdimos más de 29.555 unidades productivas. Los tres comparten funcionarios y tienen un discurso antitrabajador y antiperonista. Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner creó 167.093 unidades productivas nuevas. Cristina Fernández 38.084 y el gobierno de Alberto Fernández, que en el medio tuvo la pandemia, terminó con 4.151 unidades productivas más. Estos son datos oficiales, datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que se toman a partir de las declaraciones juradas de los empleadores en los formularios 931. ¿Quién es clase alta en la Argentina? El 6% de la sociedad argentina hoy califica como clase alta y ganan entre todos los miembros del hogar 11 millones de pesos, ganan entre una familia tipo. Ahora, la clase media y la clase baja, si uno lo mira bien, es el 76% de la población. 76% de la población es clase media baja y clase baja. Te estás convirtiendo en un país latinoamericano
latinoamericano serio. Exacto. Esos son todos pobres. Ahí dice 44 de clase media y 50 de clase baja, pero cuando mirás bien... El de clase media baja, cuando se le rompe el lavarropa, ya es de baja. Exacto, el 76% de la población gana entre todo el grupo familiar menos de 2 millones de pesos. Tremenda De Macri. radiografía esa, ¿eh? Pues si mirás más abajo, hay gente que gana 750.000 pesos en toda la familia. ¿Estás seguro que es toda la familia? Yo porque no veo. Ingreso promedio por hogar. O sea, 4 argentinos viven en una familia en donde ingresan menos de 2 millones de pesos. Exactamente. Eso es lo que muestran los datos de Macri. Con facturas de servicio que vienen de 50.000, 80.000, 100.000. Insisto, Fundación Pensar siente esperanza. 29% de los sectores bajos sienten esperanza, sectores medios 33%, sectores altos 44%. O sea, de los sectores altos hay un 56% que no tiene esperanza. Esto dice mucho para quien gobierna, ¿no? Y el 2027 va a votar por un cambio de gestión. Esto me parece muy importante. Este es el balotaje perdido. Exacto. 60% de los sectores bajos dice voy a votar por un cambio de gestión. Claro. 54% de la clase media dice voy a votar por un cambio de gestión. 45% de los ricos Casi dicen... todos. Voy Puede llegar al 50 en un año y medio. Jóvenes, 16 a 29 años, se supone, es el núcleo duro de Milei. 40% siente esperanza, uno podría decir, en los sectores bajos es alto, en los sectores medios 35%, pero otra vez hay un 65% de los jóvenes de sectores medios que dicen no tengo esperanza con Milei. Hay un 60% de los jóvenes de los sectores bajos que dice no tengo esperanza. En 2027 va a votar por un cambio de gestión. 44% sectores bajos dice sí. 52% de los jóvenes de sectores medios dice quiero otra cosa. 60% de los jóvenes de clase alta dice quiero otra cosa. Bueno, esto se puede revertir. Estos son datos parciales, Claro. Lo traigo porque es la Fundación Pensar está bien. de Mauricio Macri, gente que conoce, Mora Josami, Hasta Hernán ahora no los Lacusa. hemos... Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Perderte la juntada no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro. Tremendos, es para que los compartas, para que dudes de ellos y te vayas a fijar
a Google no solamente los datos de ahora, sino aquello que odias, porque te lo dijo un periodista. No te fíes ni en mí, ni en Johnny Viale, no te fíes de nosotros. Vos, es fácil porque tenemos las herramientas a mano, que están en manos del enemigo. O sea, Google está en manos del enemigo, la inteligencia artificial. Pero vos le preguntás qué opinión tenía de la economía argentina, la CEPAL, donde no hay peronistas, está en Santiago de Chile y es una conferencia económica para la América Latina, CEPAL. A ver qué opinaba. O el Banco Mundial. ¿Qué opinaba el Banco Mundial en 2010, ponele, de la economía argentina? El informe del Fondo Monetario Internacional, que lo hace anualmente, en 2011, 2012. Le podés preguntar a la UNICEF cómo estaba la niñez en la Argentina, y están los datos, y está, vos ponés traducir y te sale en castellano. Esto es un ejercicio que tendrías que hacer siempre, pero como no pasa y te guías por lo que decimos nosotros, los periodistas, es un caso de tremenda pelotudez, por lo cual podés salir si vos vas a estas fuentes. Si vos querés saber cómo estábamos en la salud, la Organización Mundial de la Salud pregunta 2009, por ejemplo, en vacunación, o 2015, en lo que nosotros consideramos que es la década ganada. Fíjate, desde Rivadavia hasta Milei, la toma de deuda en la Argentina, cómo fue con los presidentes, y la IA te lo arma, y te puede armar un montón de formularios con los cuales vos te podés informar. Leo. Para no ser tan gil, tan pelotudo, no podés vos propugnar que estás en la A cuando estás en la D. No, es imposible. Que si vos sos Yupanqui, digas, estoy en la A, vamos a salir campeones de la A y vamos a jugar la Copa Libertadores, o entramos en la Sudamericana con Yupanqui. Es imposible, no existe. ¿Por qué? Pero no comparás los datos. Bueno, de la tabla sí sabes, pero de esto no, porque te da laburo. Eso es una gilada. Bueno, la frase existe que es: el dato mata el relato. Claro. Lamentablemente siento que hoy la sociedad argentina tiene una sobreinformación que no tiene la capacidad para poder interpretar esos datos y cae en la facilidad de fijarse, bueno, con quién sale el cantante que le gusta, si Riquelme va a traer al 4 de San Lorenzo o al 3 de Independiente, o si River va a comprar a la joya de Europa. Caen en los datos fáciles, caen en ver qué canción salió, qué video publicó el que les gusta, y no sé, vos hablabas antes de Clarín no puede mentir con los datos frívolos de lo que son la economía. El problema es que la gente no llega. Nunca llega a la tapa económica. Y eso Clarín lo sabe. Mira la tapa, Claro. llega a la parte de espectáculos, a la parte de deportes, por ahí alguna noticia medianamente cultural. No llega a la parte de los datos. No porque no le interese, sino porque lamentablemente la sociedad mundial en general, pero principalmente la Argentina en este último tiempo, se ha vuelto vaga. En el sentido de que perdió esa curiosidad por conocer qué es lo que pasa detrás del truco de magia, qué es lo que pasa detrás de los datos, qué es lo que pasa detrás de lo que me están diciendo. Como el hecho de ir a Google, ir a un libro, ir a preguntarle a alguien, por ejemplo, conoce tu abuelo, por ejemplo, después preguntó a tu abuelo que vivió esa época, a ver qué te puede contar. Como perdió esa curiosidad porque genera cansancio, genera desgano, genera tener que moverte de tu zona de confort y eso te da pereza. Termina quedándose como, bueno, ya está, si lo dice este que seguramente tiene algún estudio mejor que yo, ya debe de ser verdad. Perdió esa curiosidad, perdió esas ganas de ir a buscar porque genera un poco de cansancio. Y el argentino promedio prefiere quedarse mirando la televisión, escuchando la banda que le gusta, mirando el programa que le gusta, y con eso ya es suficiente. No llega a los datos, no llega a verlos, y si los ve no los entiende, y no se preocupa en entenderlos, por más de que, como bien decimos en este programa y lo decías recién, esto le puede cambiar la vida, o por lo menos hace que seas un poco más consciente de qué es lo que vas a votar. Yo he tenido muchas charlas con familiares donde me dicen, voy a votar por tal. Digo, qué bien, ¿por qué lo votas? ¿Qué propuesta que tiene te gusta? No sé, no sé ni qué propone. Pero entonces, ¿por qué vas a meter la boleta por él si no sabes? Decime 3 propuestas que tengan él que te hayan convencido. Si me preguntan, ¿vos por qué votaste a Massa? ¿Por qué votaste a Alberto? ¿Por qué votarías el año que viene a Kicillof? Yo puedo decir, bueno, yo lo votaría por esto, por esto, por esto y por esto y por esto, porque me han convencido sus propuestas, me convence lo que piensa, cómo lo plasma, cuál es el plan que tiene. Ahora yo le pregunto a alguien, ¿vos por qué votaste a Milei? Y me dice, no sé, me gusta el violeta, qué sé yo. Eso no es una razón para votar a alguien. Y tampoco es una razón para decir con convicción militar a una persona que va a decidir el futuro tuyo, porque no es
que vas a cagarte vos si sale mal. Nos Pero cagamos algo pasó todos. con la juventud del 83, algo pasó con la juventud hasta del 89, que votaba con cierta conciencia de la política, sabía dónde estaba, no era solamente su culo, su mundo, tenía todo un alrededor. Pero bueno, lo veo ahora con billetes en la mano a Galván, Sí. que me quiere comprar, quiere comprar mi opinión. ¿Cómo voy a pensar? No, me voy. Ah, no, bueno, acá no hacemos eso. No, por esta plata no. Pues no por esta plata. Hagamos de cuenta, vamos a explicar la verdadera trampa que tiene el proyecto oficial de modificación, por lo menos lo que se ha enunciado en estos días, que no es de lo que él habla la rata inmunda del Banco Central, que es volver a una condición colonial inmunda de la República Argentina que ya vivió y que en realidad la vivió con Mauricio Macri, no hace tanto. Vos agarrás estos $2 que no son reales, ¿no? $2 tengo acá. Sí. Supongamos que yo acá tengo pesos, yo soy la Argentina, la República Argentina que se expresa a través del Banco ¿Y Central. yo qué soy? Vos sos un exportador. Exportador, un gran exportador. Vos Yo, sos... soja. Sí, pero un gran exportador, porque la gente cree que el que exporta es el productor de soja. No, los productores de soja no exportan. Exportan las empresas que compran a 100.000 productores de soja. Que antes No es lo lo hacía la Junta Nacional de Granos, no existe En más. parte. Bueno, hoy, ¿cómo funcionan las economías del mundo? Las economías del mundo. Vos exportás $1, dame el dólar. Me lo tenés, dame uno. Entonces me lo ingresás al país por el Banco Central y el Banco Central te da los pesos. Bien. Bien, bueno. ¿Qué hacemos los argentinos con este dólar? ¿Qué hacemos con el argentino? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, compramos otros productos que importamos y además pagamos deuda externa en dólares, pero vos también después se lo compras al Banco Central y te lo llevas al colchón o a donde sea una caja de zapatos a tu casa, que es el gran drama argentino. La verdad que el drama argentino es ese, pero después lo hablamos. Muy bien. ¿Qué quiere hacer el gobierno ahora que lo hizo Macri? Ya lo había hecho Macri antes y la oligarquía históricamente, en época de los ingleses. Volvemos. Toma, dame el peso. Dame los pesos. Sí. Vos exportás. Sí. Bueno. No me lo des. Dame el dólar. No. No me lo das. No. No me lo das. No te lo doy. No te lo doy. Entonces vos no ingresás los dólares. Los dólares los tenés vos. Lo tengo yo en Suiza. En Suiza. Entonces, ¿qué pasa? Viene un vencimiento de deuda externa y yo necesito pagar la deuda. Pero no tengo dólares, tengo pesos. Porque los dólares los tiene él afuera. Porque es un exportador y concentra la producción nacional en 120 o 130 manos, los tiene afuera. Hay exportadores que venden 2.000 millones de dólares por año. Y dicen, lo dejo afuera. Entonces yo necesito pagar la deuda. Entonces, ¿qué hago? Salgo a pedir plata. ¿Y quién me la presta? Vos mismo me la prestás. Yo te la presto. Vos me la prestás, pero no por este valor, sino por el doble, pagando tasas de interés. Este es el negocio inmundo, sucio, vil y de traición que merecería, no lo puedo decir, pero ¿qué haría yo con todos y cada uno de los que permitan esto? ¿Qué haría con todos y cada uno? Ya se lo imaginan. Pero alguna vez el Estado se metió y obligó a los exportadores a liquidar. Es que eso ocurre hoy. El que cambió eso fue Mauricio Macri. Por eso con el gobierno de Macri, el país se volvió a endeudar masivamente. Por eso con el gobierno de Macri, aunque Macri tuvo la plata, los dólares para pagar la deuda, no le alcanzaban. ¿Por qué no le alcanzaban a Macri los dólares que conseguía prestados? Porque los importadores no ingresaban los dólares y se lo prestaban al mismo Macri pagando intereses. ¿Por qué nosotros vamos a pagar intereses? Por nuestros dólares. Los dólares son fruto de toda la economía nacional, no son de un solo sector. No son de un solo sector. No debemos permitir que pase eso, porque nos van a prestar nuestros propios dólares. Y en usura, porque vamos a estar ahogados, estrangulados, no vamos a valer nada, vamos a ser la rata del mundo. ¿No será que ese hombre que usted mencionó tiene una mamá de apellido Blanco Villegas? Sí, que sí. Tiene campos y puede exportar, entonces él es parte del negocio. Claro, pero es que no son los productores agropecuarios, eso hay que aclararlo. El productor agropecuario, cuando le vende a la multinacional, cobra pesos, no cobra dólares. No cobra dólares. Una multinacional sería Cargill. Cargill, Dreyfus, Nidera, incluso Aceitera General Deza y la China Cofco. El productor le vende los granos, pero el productor cobra pesos. El que cobra dólares es el que lo exporta. Es el que lo lleva a China. Que es un hombre que no tiene campos. No tiene campos, en general no tiene campos. Bueno, hoy estos dólares tienen que entrar y el exportador cobra pesos. Si este gobierno logra consagrar este estatuto colonial, estatuto legal del coloniaje, de establecer
que los que exportan no tengan que ingresar los dólares, cuando nosotros tengamos que pagar deuda externa, no nos va a costar $1, no va a costar 2, porque no vamos a tener un puto dólar para vivir, para pagar la deuda externa que estos mismos han creado. No va a haber dólares para comprar remedios, no va a haber dólares para irse de vacaciones. ¿Eso te importa más? Para comprar PlayStation, todo va a ser más caro porque no va a haber dólares, porque los van a dejar afuera y ellos mismos no los van a prestar. Escúcheme una cosa. Usted ayer publicó... ¿Yo? Sí. Ay, Dios mío, ¿qué? Ha replicado algo bueno. que anda por ahí dando vueltas de un tal Jairo Guzmán, que es un diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, hablando de los inundados. Ahora la corriente del Niño nos trae una lluvia a Buenos Aires que no va a parar en 10 días y va a haber muchas inundaciones, más que nada en el litoral, Bahía Blanca. Muchos lo están anticipando, aunque el servicio meteorológico está hecho bolsa, pero hay inclusive meteorólogos del exterior que dicen cuidado con toda esta zona del Uruguay y la República Argentina porque va a haber muchas inundaciones. Y también en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Es un diputado que responde a Santa Cruz, lo eligieron los santacruceños de la Libertad Avanza, es el presidente de la Libertad Avanza en Santa Cruz, y hay un audio que circula de una conversación telefónica. Impresionante. ¿Me permite pasarlo? Pero ¿cómo no? Yo no sé si es él, pero todos dicen que es Jairo Guzmán, y lo tenemos en el 6, es el video número 6. Tiene una opinión no muy buena de sus coterráneos. Comparten la tierra, pero como algunos son inmigrantes, los odia, parece. Mira. No. Cuidado que con la inundación no vaya a reflotar el cuerpo de la vieja esta que se perdió en la costanera. Imagínate qué espanto. Los bolivianos, peruanos, salteños son todos la misma basura, que viven en esos barrios de mierda que se inundan con la lluvia. ¿Para qué los vas a ayudar, boludo? ¿Para qué? Es perder plata. A mí me importa un carajo, Río Gallegos. Y los negros cucas o cupas bolivianos que construyeron sus casas en esos barrios de mierda, ¿para qué los vas a ayudar, boludo? ¿Para qué? Es perder plata. Qué bueno. Es perder plata. Horror. Es un diputado nacional. Seguro que va a salir a desmentirlo. Esto debe ser inteligencia artificial. No puede ser Jairo Guzmán. Demuestra algo que ya sabemos. Todos los libertarios les importa un carajo la vida humana, solamente le importa el dinero y nada más. Nada más. No ven en los trabajadores gente Pero con para esperanzas. $50.000 para ser candidato. No ven en los trabajadores gente con esperanzas, que tiene ganas de un futuro, con familias. Ven en los trabajadores un número. Como la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que los empleados estaban a la baja, que aprovechen a contratar ahora porque estaban de oferta los empleados. Todos los que están en este gobierno no ven personas, ven números. Y no ven a los empleados ni a los trabajadores ni a la gente de a pie como gente que tiene esperanza, sueños, una vida, que tiene anhelos. Los ve únicamente como personas a explotar para conseguir sus propios beneficios. Y esto también lo tomo con lo que escuchamos al principio de Milei cuando habla del Estado y habla de que no va a contar con los servicios no esenciales. ¿Cuál es el problema? Que él mismo va a determinar qué es no esencial y qué es esencial. Claro. Por lo tanto, vamos a perder cosas que realmente son importantes, como perdimos el servicio meteorológico. Hoy podríamos estar preparándonos de otra manera ante una inminente inundación, una lluvia torrencial que, por ejemplo, hoy ya ha comenzado, que ha llovido bastante fuerte, no desconozco si sigue lloviendo hoy, en este momento. Podríamos estar preparados de otra manera, pero como desmantelaron absolutamente todo, y hoy no queda nada, quedan 2 computadoras y 3 personas trabajando que te saben decir solamente si hace calor o hace frío y nada más, ¿podemos decir que el servicio meteorológico no es esencial cuando puede salvar vidas? Y así tantas cosas. El Garrahan no es esencial. Señores, disculpen el estado calamitoso de salud, pero él fue a Brasil, el idiota, estoy hablando, en la acepción griega de la palabra idiota. Busquen en el diccionario o en Google, busquen, laburen, idiota. El idiota fue a Brasil a hablar un montón de pelotudeces con el hijo de una persona que conspiró en contra de la democracia, una persona desagradable, el padre que está preso y todos los hijos, una familia desagradable, apoyado por un delincuentes de brasileños, ¿no? Pero bueno, a hacer pelotudeces y a meter lo que son relaciones entre estados en relaciones personales. Nunca pasó, jamás. Pero ni siquiera con los milicos, esto nunca sucedió. Bueno, el idiota fue a hacer eso. Lula se tomó 24 horas y le respondió. Pero después de la respuesta de Lula, vamos a ver a Guido Agostinelli, el economista que va a venir la semana que viene acá, hacer una comparación entre los números de Brasil y los números de la Argentina.
¿Sabes cómo termina esto? 9-1 nos gana Brasil. ¿A vos te gusta que te gane Brasil así? Algunas veces empatamos, alguna vez le ganamos. No, esta vez 9 datos a favor de Brasil y 1 solo para la Argentina, que además no la gozamos nosotros. Mirá. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu aprendi muito cedo a andar de cabeça erguida. Eu aprendi muito cedo a gostar de respeito e a respeitar as pessoas. Eu aprendi muito cedo de que eu não sou melhor, mas também não sou pior de ninguém. De que eu não sou o menos sabido, mas também não sou o mais sabido. Eu apenas quero ser igual e quero ter a oportunidade de fazer tudo que os outros podem fazer. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. ¿Por qué tiene que insultar y por qué no habla de los datos? Porque los datos, desde que asume Milei, que recordemos que es diciembre del 2023, versus cuando asume Lula, que es enero del 2023, los datos son bien diversos y nos muestran dos modelos completamente distintos de país. Con la producción manufacturera, primer dato que tenemos, lo que tenemos es que en Argentina cayó desde el inicio de la gestión de Milei 10,1%, es el deterioro que te venimos contando todos los días. En el caso de Brasil subió 2,4%, o sea, signos totalmente opuestos. Crecimiento económico, que es algo en lo que hace mucho hincapié el gobierno. Cuando sumamos los 2 años, 2024 y 2025, con Milei se creció un 3,1%. En Brasil, 5,8% en esos 2 años. Si tomamos el primer año, ese número aún se amplía más. Después, lo que tenemos, inversión extranjera directa. Esto lo muestra la CEPAL. Da 3.000 millones de dólares en Argentina. Bajísima. Brasil, que es una economía más grande, pero que viene creciendo esa inversión extranjera. Brasil tiene mucha más población que Argentina. El tema es que viene creciendo esa inversión extranjera, 77.000 millones de dólares. Después lo que tenemos, empleo privado formal, que acá te lo contamos siempre, se cayó en 235.000 empleos formales. En lo que es Brasil, atento a este dato porque lo recontra rechequeé, 5.400.000 empleos nuevos desde el nuevo mandato de Lula. O sea, no estoy hablando de los mandatos anteriores. El resultado primario, que es lo que más le importa al gobierno, bueno, ahí sí gana. Ahí da positivo en 1,4 en Argentina, 0,4 en Brasil, negativo. O sea que no es tan grave el déficit fiscal si está moderado y está controlado como ocurre en este caso. Desocupación, fíjense, 7,8 Argentina, creció 2,1%. En cambio, en Brasil viene en caída, 5,6%, cayó un 2,3%. Informalidad laboral, uno de los grandes problemas que está trayendo Milei, lo que te prometen que se va a solucionar con el blanqueo, tras el blanqueo, tras el blanqueo. 44,2, aumentó 2,8 puntos, casi 3 puntos la informalidad de la llegada de Milei. En cambio, en Brasil viene en caída, 37,3%, una caída de 1,5 puntos. Salario privado registrado real, el que te importa a vos, ¿cuánto podés comprar con el salario? Incluso con este INDEC cuestionado, cosa que no ocurre en Brasil, lo que tenemos es un salario privado que cae al 3,6% en Argentina y en Brasil crece al 8,4%, una subida importante. Y el salario mínimo, que siempre te contamos que tiene una caída histórica en Argentina de 39,3%, en Brasil subió un 11,5%, recientemente lo han subido. Y el último dato, también el que más le preocupa al gobierno, tampoco puede ni siquiera acercarse a los datos de Brasil, que es 33,5% la inflación interanual según el último mes en Argentina contra el 4,64% de Brasil. Modelos muy distintos y la verdad que los resultados también son muy distintos, por eso se entiende que él haya ido a insultar en vez de hablar de datos o hablar de economía, como aparentemente lo que le gusta o es el expertise del presidente, que se pone en las redes sociales economista. ¿Cuántos datos hoy, por Dios, que contrastan cualquier cosa que pueda decir el presidente, su séquito y los periodistas, como Majul Longobardi le está agarrando una tirria contra Majul? Me encanta porque es increíble ver eso. Lo veo hoy en día y lo disfruto. Sí, anoche lo estaba viendo también. Me hace un poco de gracia porque yo me acuerdo de los años 90 y ellos eran unas luminarias. Él pero con claro, el otro, con Haddad y Longobardi. Eran como Pinky Cerebro todas las noches, tratando de conquistar el mundo de alguna manera también. Y bueno, entonces eran
¿viste? Era como que hablaban ellos y hablaba, no sé, una cosa, una institución Johnny intocable. Viale estaba jugando el padre le ayudaba a andar en bicicleta. Sí, ¿no? va, Sí. la verdad que mezclar esos dos nombres, no. Yo no comparto nada, pero no. Por favor, Johnny Viale no está ni cerca del conocimiento que tiene ¿Te acordás cuando Longobardi? Haddad estaba allí en la mesa y dice, señores, me acaban de confirmar, Sí. renunció Cavallo? Y todos aplaudieron. Aplaudieron. Todos aplaudieron. ¿Aplaudiría Todos aplaudieron. Viale se renunció Caputo? ¿Aplaudiría? ¿Viale? Sí. No. Se pone a llorar. me Pero parece. sí, porque O sea, ellos viste que esa se gente todavía reciclan. tenía un poquito más de moral. Se reciclan. Vos sabés que cuando fue el 19 sería, ¿no? 18, a mí me estaban haciendo una nota, yo había vuelto ese día antes, como había contado, a Córdoba, y me estaban haciendo una nota en un programa de LB2 a la noche. Programa de noche, de LB2 se escuchaba, la radio antes de noche. Y me estaban haciendo una nota, y yo digo, quiero decir que el gobierno de Fernando Rúa ha terminado. Así. ¿Cómo es que ha terminado? No, el gobierno de Fernando Rúa ha terminado, porque hace unas horas el peronismo votó todo junto, más otras fuerzas políticas, y dieron de baja el DNU del estado de sitio. En Argentina ya no hay estado de sitio. Lo que va a venir ahora es el final de este gobierno, que como yo le dije a un diputado nacional, no voy a nombrar de un amigo. Yo fui a visitar a los 100 días de la Rúa, exacto, 100 días de la Rúa, fui a visitar al anexo del Congreso de un diputado nacional por Córdoba. Le dije, vengo a decirte una cosa, que a de la Rúa le sobran 100 días y que se sostiene por ustedes. Déjenlo caer. No, ¿cómo acá nosotros no vamos a sostener hasta el final? Bueno, le dije, entonces va a haber un baño de sangre. Porque este gobierno va a terminar con un baño de sangre y con un país devastado. Cosa que pasó. Sucedió. Háganle caso a Galvan. Háganle caso. Dicho sea de paso, recién escuchamos los datos económicos de Argentina. En cualquier país normal, con estos datos, el ministro de Economía hubiese renunciado Claro, o lo hubiesen rajado. En cualquier país normal, o inclusive en otra etapa de la Argentina, como por ejemplo vimos que Duhovne se fue, por nombrar algunos hacia el pasado de los más infames que hemos tenido en este último tiempo, cualquier país normal hubiese hecho que su ministro de Economía se vaya con los datos tan horripilantes que tenemos, únicamente hablando de los números fríos de la economía, sin hablar por lo que vemos cada vez que salimos a la calle, la gente durmiendo en las puertas de los colectivos y un montón de cosas que vemos cada vez que salimos a caminar o que tenemos que ir al trabajo. El aumento del transporte público, el aumento de los supermercados, lo que siempre habla Osvaldo de los aumentos de las tasas de interés cuando sacas un préstamo, lo que sea, todo eso no está plasmado ahí. Pero en cualquier país normal, hoy Caputo tendría que estar primero preso. Tendría que estar preso, ¿no? Claro. No solamente por lo de ahora, sino por lo que ya había hecho en el gobierno de Mauricio Pero Macri. en cualquier país normal, y no sé cuál es, pero en cualquier país normal, no tienen este tipo de presidentes, que no tienen Tampoco. ningún poder. Tiene el paraguas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Esto es importantísimo. Tiene el paraguas de los banqueros, del poder real. Es un boludo alegre que está tratando de poner jueces para no caer en cana, como 60 nombró. Y además los usa como moneda de intercambio con los gobernadores, nombrar jueces federales para proteger posibles aberraciones que puedan haber cometido que caigan en manos de la justicia. Pero está protegido por Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene todo esto. Él es un boludo comisionista, nada más. Pero a Estados Unidos le conviene todo esto. Vuelve la doctrina, como llama el Monroe, lo dice Donald, asemejándose a la de 1820 de Monroe. América para los americanos, entendiendo que Estados Unidos también es propietario de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de México y de la República Argentina. Después eso se fue diluyendo, se fue vistiendo de otra manera, pero es lo que quiere ahora porque cae el imperio y ya no puede con Europa. Amenazó a España ahora. Sí, no, perder territorios. Sí, no, es una cosa espantosa. Yo le preguntaría a los que nos ven, decime qué país del mundo, qué sociedad, qué pueblo fue próspero por ser una colonia o semicolonia, o sea, medio colonia, medio como independiente. Ninguno. Existe. Porque si fuera así, los Estados Unidos no hubieran buscado la independencia de Inglaterra, porque Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Más poderoso del mundo. ¿Y por qué los norteamericanos se independizaron de los ingleses? Para que no los saquearan los ingleses y poder decidir ellos sobre su propio destino. Si fuera así, ¿por qué los chinos pelearon contra los japoneses 30 años y no aceptaron ser colonia japonesa? ¿Por qué Corea no fue colonia de los japoneses? Si Japón era una potencia económica comparado con aquella Corea agraria y pastoril. ¿Por qué? Porque los otros no van a gobernar para vos. No existe esa fantasía. Ellos no vienen a gobernar para que nosotros seamos felices. No tiene sentido.
Yo voy a hacer una pregunta. Sí. Y también se la hago a la gente. Ya que nombramos tanto hoy a Pepeto de la Ruta, lo hemos traído a la vida nuevamente. De la Rúa, en ese tiempo extra que recién Osvaldo mencionó, tenía gobernabilidad porque era el presidente, pero no tenía consenso del pueblo. Porque la verdad nadie le prestaba atención a lo que decía, lo que hacía, se lo pasaban por el arco del triunfo. Yo me pregunto, hoy Milei tiene gobernabilidad, es el presidente. ¿Tiene consenso también sobre el pueblo argentino? Más que de la Rúa, sí. Más que de la Rúa, sí. Pero más que de la Rúa, sí. No hay un Pero consenso ven por los tal. datos que pasamos antes, que son muy poquitos ya. Hasta gran parte de los ricos, un 35%, Y- mucho quiere un cambio. Y el radicalismo perdió las elecciones, creo que fueron el 25 o 26 de octubre del 2001. Las pierde tremendamente porque saca más o menos el 22 o 23% en todo el país. El peronismo recupera el piso histórico del 37, 38% en todo el país. Duhalde gana con una cifra similar en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el dirigente más votado del país por ser candidato por la provincia. Pero además, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, los que encabezaban la lista, que eran Alfonsín como candidato a senador, que saca casi el 17%, y Humberto, no, ¿cómo se llama? Terraño, Rodolfo Terraño, Sí. que saca el 30%, una cosa así, eran críticos de la Rúa. Ellos ya tenían posiciones Sí, críticas claro, con claro. De la Rúa. De la Rúa era el conservadurismo del radicalismo. Tanto es así que esto hay que decirlo, hay que decirlo. De la Rúa no cae por la oposición del peronismo, que en realidad le ofrece a De la Rúa, no le ofrece ser parte del gabinete, que es lo que le dice De la Rúa. De la Rúa le dice, pongan los ministros. El peronismo dice, no, a vos te votaron, voy a perder la elección, resuélvanlo entre ustedes, porque ustedes ya perdieron una elección ahora, hace un mes y medio, resuélvalo. Un sector del peronismo, eso me lo contó a mí, Humberto, lo contó y lo contó públicamente, Humberto Rollero, que era el presidente del bloque del peronismo de esa época, le ofrecen a Carrió ser presidenta provisional. Dice, mira, vos venís de ahí, vos estás ahí. Lo que opinaba Alfonsín de Carrió. Bueno, le ofrecen a Carrió. Carrió dice, ni loca agarro la presidencia en este escándalo, en este desastre. Nadie quería agarrar la presidencia. De la Rúa no podía seguir siendo presidente y ni los radicales querían seguir siendo gobierno. Y se produce, bueno, primero la designación de Rodríguez Sá y después el derrocamiento de Rodríguez Sá, porque hay que decirlo como lo que es. Encabezado por el Grupo Clarín. A Rodríguez Sá lo derroca el Grupo Clarín. Lo dejaron solo en Chapadmalal. Lo derroca Clarín y un sector del capital extranjero que quería la devaluación y otro sector no quería la devaluación. Pero bueno, lo derrocan. Y una alianza entre Alfonsín y Duhalde permiten el gobierno de Duhalde. Claro. Esto hay que recordarlo. Ese fue un gobierno en una alianza entre un sector del peronismo y un sector del radicalismo. Alfonsín fue clave para la caída del gobierno de De la Rúa. Eso se ve en una película que está en el canal Disney, en la plataforma de Disney, que creo que se llamaba 2001. Se llama. Ah, sí, una serie. 2001, sí, una serie. Es bastante buena, ¿eh? Por lo menos muestra esto. Sí. El acercamiento Sí, de sí, Alfonsín sí, y sí. Duhalde para salir un poco de ese escollo. Vamos a ir ahora a uno que proviene del radicalismo, no sabe dónde ubicarse, y se llama Santoro. Leandro cuenta qué pasó en el radicalismo, por qué él se fue y qué pasó con la Unión Cívica Radical, que hoy da vergüenza, hoy es un sello, hoy es un partido que permite la expoliación de este país, cuando antes, desde la Revolución del Parque, pasando por Irigoyen y otros tantos, era un partido tan popular al cual suscribieron sus firmas don Homero Mansi, don Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz. ¿Qué pasó con la Unión Cívica Radical? A ver si Santoro, que viene de ese lado, me explica por qué está como bola sin manija. ¿Qué le pasa al radicalismo? Terminó. Fin. ¿Se finí? Y se No finí, se- sí. ¿No se pudieron levantar de la crisis de la Rúa? ¿O en ese levantamiento se corrompió de antes. todo para No, todo? no, viene de antes. Viene de antes. Yo creo que arranca con el Pacto de Olivo. Yo en su momento fui defensor del Pacto de Olivo, pero me parece que Alfonsín trató de salvar a la nación, pero de alguna manera, por cómo se venía en ese contexto, pero le costó la vida al radicalismo. Y desde ahí le resultó muy difícil volver a reconectar con la sociedad. Su propio gobierno, que es un gobierno que tiene enormes logros, termina también con una catástrofe económica. Entonces eso le significó una dificultad enorme para conectar incluso con muchos sectores populares. Y después lo que sucedió que en la Argentina la política se reordenó a través de un eje, peronismo-antiperonismo. Y el radicalismo terminó siendo antiperonismo bobo. ¿Entendés? Entonces, cuando yo militaba en el radicalismo, incluso con aquel peronismo, que era un peronismo de derecha,
hoy podríamos decir de ultraderecha. Vos pensás, cuando yo era pibe, Menem se sacaba fotos con George Bush. ¿Me entendés? O sea, pero de verdad, o sea, porque dice, Santoro, pero vos, ¿por qué no sos peronista? Bueno, porque es mi historia, boludo. Yo cuando empecé... Un poquito lo que cuenta alguien que perteneció a ese lugar y se fue asqueado. Se transformó en un antiperonismo bobo encima. Es un horror que le haya pasado eso a un partido centenario cargado de historia, con errores y con aciertos, pero fue un partido nacional y popular, aunque te parezca mentira. El radicalismo desapareció, se licuó. Es impresionante. Yo creo que era Moró, después del 2001, fue el candidato a presidente, puso la cabeza y sacó 2%. Sí, 2 puntos. La UCR sacando un 2% nunca pasó, ni volvió a pasar. No. Hoy saca más la UCR, que te parezca mentira. Mirá a dónde se había llegado con un tipo tan despreciable como Fernando de la Rúa, Sí, ¿no? Bueno, fue votado por los argentinos. ¿Cuál era? ¿Qué pasó? ¿El peronismo también lo votó? ¿Qué pudo haber pasado? Que le ganaron a Duhalde y a Palito Ortega. Ah, estaba Chacho Álvarez. ¿Qué pasó con Chacho? ¿Qué pasó? Bueno, pero había un peronisteo ahí. No, nada que ver. De hecho, renunció Chacho. Como la historia vuelve a ser cíclica también incluso en ese ámbito, porque recordemos cuando el radicalismo cae a su piso histórico, aparece WM y dice, vengan, que yo los amparo y yo los revivo, y el PRO se lo devoró, se lo comió. Las cosas que cambian, ¿no? Los principios que cambian. Bueno, ahora vamos a ver el video número 9. Ayer nosotros te pasamos un video donde el Roña Castro lo invita a Maravilla, que se transformó en un libertario asqueroso, a cagarse a trompadas. El Roña Castro, otro exboxeador, maneja un comedor, sabe de qué se trata todo esto, y Maravilla, que pasó el hambre, y lo decía el Roña Castro, que se crió en un garaje de Quilmes y que formó toda su carrera deportiva acá. Ahora vive en España, hasta tiene acento español, es un pelotudo importante, lo quiero cagar a trompadas, pero en la calle, así la gente lo puede ver. En su momento le regaló el cinturón de campeón a Cristina. ¿Sí? Sí, este es Maravilla Martínez, mira. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en Casa de Gobierno al campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Sergio Maravilla Martínez. El campeón llegó a Casa Rosada cargando sus 2 cinturones, el que conquistó el 15 de septiembre frente a Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, y el cinturón de diamante, con piedras semipreciosas valuado en $50.000, que le otorgó el Consejo Mundial de Boxeo. En el encuentro participaron el secretario de Deportes, Claudio Morresi, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, además de funcionarios y empleados de Casa de Gobierno. El púgil llegó acompañado de su madre, Susana, y manifestó su satisfacción por la reunión con la mandataria. Qué grande Maravilla, como Campanella. Sí. Estuvieron allí, agradecieron, regalaban, hablaban loas, y ahora, ¿qué pasó? Se anda necesitado de plata, este tipo habrá dicho, ¿cómo le di el Maravilla quiere ser intendente de Quilmes o diputado, algo quiere ser, Y se dio algo cuenta. está rascando y lo van a llamar. Sí, Lo van a llamar seguramente. Pero bueno, seguimos con los datos. Hoy es un programa plagado de datos. Y ahora Andrés Lerner, en el video número 8, te va a hablar de los datos de la industria automotriz. Muy bien, que ese es chico. de las más importantes Muy serio, que hemos ese tenido chico. acá, uno de los pocos países que hacemos autos nosotros. Bueno, hacíamos autos. ¿Y a dónde se van? A Brasil. Mira cómo critican Milei al Brasil. Brasil alberga, porque da las condiciones para una industria metalmecánica que ofrece puestos de trabajo. Bueno, no. Acá se cierra la industria automotriz. Mira. Tiene una nueva ola de despidos en el sector más importante de la industria argentina, que es el sector automotriz. Estamos hablando de la cifra de más de 1.000 despidos en por lo menos 2 terminales de meses. Una tanda de despidos se realizaría ahora en el mes de octubre y otra tanda de despidos sería entre fin de este año y principio del año que viene. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la caída en la producción. Fuerte caída en la producción que hay en este momento en el sector automotriz, también fuerte caída de las exportaciones, en un momento en donde caen los patentamientos, pero crecen las importaciones, es decir, se están patentando. 5 buenas noticias de esta semana. En el puesto número 5 vino el FMI. Sí, porque si hay algo que necesitamos todos, pero absolutamente todos los argentinos, es que venga un organismo internacional a decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Y que además eso sea para que le puedan seguir prestando plata.
porque está claro que al país le va tan pero tan bien que necesita seguir pidiéndole plata prestada al FMI. Totalmente argentino y para nada, pero para nada antinacionalista. Seguro que esta vez Toto Caputo no se la sigue timbiando. En el puesto número 4, Milei disolvió el Coro Nacional de Niños desde 1967. Funcionaba. Pero llegó Milei, que es totalmente pro-argentino y para nada anti-argentino, y disolvió un coro de niños argentinos. Sí, porque además era la preocupación que todos estábamos teniendo en este momento. Ayer fui a la panadería y la vi preocupada a la panadera. Le pregunté, ¿es por la poca venta? No, me dijo. Necesito que se disuelva el Coro Nacional de Niños. Milei atento a lo que todos los argentinos estamos necesitando en estos momentos. En el puesto número 3, el gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados de 70.000 pesos. Sí, el gobierno confirmó un nuevo bono de 70.000 pesos para jubilados. Desde marzo del 2024, que vienen cobrando un bono de 70.000 pesos. Pero tranquilos, que a los senadores, ministros, funcionarios y todo el gabinete del gobierno de Milei se le aumentaron los sueldos durante estos 3 años, porque todos sabemos que si un senador está cobrando bien, va a legislar justamente para que un jubilado pueda vivir bien. Estamos en el camino correcto para poder salir adelante. Hace 3 años que estamos intentando salir para adelante, parece que lo están poniendo en reversa. En el puesto número 2, Milei firmó un decreto para que se expulsen a los extranjeros que insulten a la Argentina. Sí, ahora los extranjeros pueden decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el gobierno para que nos sigan prestando plata. Pueden comprar tierras, bueno, a partir de la semana que viene, si se aprueba, sin límite en todo el país. Además, pueden extraer recursos naturales. También poner bases navales. Lo que no van a poder hacer es insultarnos. Ahí les decimos afuera, porque eso es ser nacionalista. En el puesto número 1, Milei recibió otro premio. Sí, porque todos sabemos que cuando terminaba el año en Hogwarts, el que más puntos recibía era el que ganaba. Y Milei no solamente está recibiendo un montón de premios, sino que además, para poder sumar puntos extras, lo hace disfrazado de Gryffindor. Es lo que todos necesitábamos. Que Milei siga viajando por el mundo recibiendo premios. Los argentinos vamos a estar sin trabajo, podemos estar ajustados para llegar a fin de mes, comprando un paquete de harina y un paquete de fideos con una tarjeta de crédito, pero lo que sí vamos a tener es una estantería llena de premios para ir a visitar en algún momento. Excelentes noticias de esta semana con el gobierno de Milei. Y este es Matías Aromi, que siempre toma con humor. Agarra 5 noticias, puede agarrar 25 si tiene ganas. Sí, la verdad que no, yo lo escucho, es muy simpático, me gustaría conocerlo, le haría una nota, pero están para llorar todo lo que estamos viviendo, están para llorar lo que vivimos, es espantoso. Bueno, sumado también algo más de lo que comenta Matías, ayer salió uno de estos lacayos de Milei que trabaja en este stream que se conoce como Carajo, a decir que en las Fuerzas Armadas había mucha gente. Claro. Que era por eso que los sueldos estaban tan mal. Es que había mucha gente para tareas no necesarias. Que les permiten ahora hacer Uber. Claro. Para ganar un poco más. De cierta manera, tirando la idea de que hay que rajar a gente de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, son un gasto inútil, es una estupidez. ¿Para qué? Si tenemos el Nimitz, un portaaviones de Estados Unidos acá en el Atlántico Sur para cuidarnos, si algo pasa, si llega a venir un gobierno nacional y popular, también podría llegar a actuar el Nimitz, porque hay conmoción interna, porque vienen los zurdos y te van a robar la plata. A vos, que no tenés ni para arroz. Bueno, mira, eso me hace acordar yo en el 2021 me había puesto con otra gente, o sea, me sumé yo para tener un laburo para hacer empanadas en una feria que había en Córdoba, Paseo Carmella Cerro. Sí. Bueno, y había un peruano que cocinaba muy bien, y justo venían las elecciones presidenciales anteriores en el Perú. Y yo trato de sacar la conversación y ese tipo, es que no podemos permitir que los comunistas nos quiten lo que hemos conseguido. ¿Qué sabe? Aparte los comunistas. Bueno, y le digo yo, ¿y qué es lo que consiguieron? Y se quedó callado. Claro, ¿qué es lo que han conseguido? Si vos vivís acá, le digo. Pero los reportajes que estamos mostrando, donde tanto Sergio Rodríguez como la gente del Destape pregunta afuera, dígame un logro de Milei. No, lo de muchos. ¿Cuál? Uno. No, muchos, son muchas, no saben decirlo. Hay gente en su inmensa, inconmensurable estupidez. ¿Cree que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un destacamento de tropas norteamericanas en Plaza de Mayo, eso impediría que el peronismo gobierne de nuevo? Son tan imbéciles, que lo creen. Por eso ellos hacen esos gestos, Leo, ellos hacen esos gestos
porque ellos saben que la imbecilidad, profunda imbecilidad de una parte de la sociedad argentina es inconmensurable. Y hay gente, porque yo lo he leído, me lo han puesto a mí los videos, que dicen, si hay tropas extranjeras, los cucas o los peronchos ya no van a poder hacer lo que quieren en este país. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Los otros. ¿Y por qué lo van a hacer en favor tuyo, pelotudo? Vamos a datos. En el 2004, sí, Norberto Galasso publicó en una contratapa de página 12 la historia de la deuda externa hasta 2004. Hice un video que es muy ilustrativo para que tomes en cuenta que, como decía Osvaldo, esto es viejo, pero no porque lo pasamos en el 2001. Desde Bernardino Rivadavia, que es así. Para que te quede claro, lo digo siempre, todos los presidentes tomaron deudas, salvo 3, que son Irigoyen, Ilia y Perón, y 2 nos desendeudaron, Néstor y Cristina Fernández. Solo 2, y estos son datos. Lo que escribió Norberto Galasso es esto que vas a escuchar ahora. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y de la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Selman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Selman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también es ultraliberal Manuel Quintana, hacia ascender 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial, y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él,
sino Aramburu y Krieger-Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger-Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger-Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston, y cuando Lanús entrega el poder, la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger-Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde, recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. ¿Sabías que hubo una época en la que Argentina no le debía ni un al FMI? Sí, eso pasó. Y lo lograron los K. Esos que algunos se encargan de demonizar a diario. El FMI se fundó en 1944 y la Argentina se endeudó por primera vez con el organismo en 1958. Desde entonces el país vivió atado a sus recetas. Ajustes, recortes, recesión y desempleo. Pasó casi medio siglo así hasta que un 15 de diciembre del 2005 el presidente Néstor Kirchner tomó una decisión histórica. ¿Entendés? Por eso defenestran la memoria de Néstor y persiguen y proscriben a Cristina. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Con esa decisión, Néstor inauguró una etapa histórica. Desde aquel día de 2005 hasta el préstamo que pidió Macri en 2018, fue el único periodo en que la Argentina no tuvo deuda con el FMI. Y eso, aunque les duela, es parte de la memoria del pueblo. Porque después del bombardeo en la plaza y el derrocamiento de Perón, entramos en el fondo, no en la historia, pero yo miraba los números
Y en la comisión que cobró Rivadavia con la Baring Brothers en el primer empréstito que hubo con la Argentina son 135.000 libras. Hoy, casi 200 años después, lo que me vendrían 135.000 libras. Imagínate en ese vivo todo momento. el resto de mi vida, pero muy feliz, viajando todos los días, no laburando más. 135.000 libras. Hoy, lo que cobró Bernardino Rivadavia, que tiene esa calle tan larga en Buenos Aires, que no hay turista que no la cruce alguna vez, y me da una vergüenza terrible contar quién fue ese hijo de puta. Pero esta es la historia. Yo paré cuando grabé el primero de los videos, paré en 2004 y lo que leí es un informe de Norberto Galazo, excepcional, sintético, pero qué expoliación que ha vivido este país siempre, viejo. Vos pensás esto, mira, yo hice en octubre del 2003 un videito que salió por Telefe Córdoba, duré poco porque justamente Siempre porque dura poco, usted sí, duro poco. quédese acá. Sí, no, se acá está. No. Y bueno, y justamente el video se llamaba Breve historia de una gran deuda. En 3 minutos, búsquenlo. Breve historia de la deuda externa argentina, Osvaldo Galván, está en YouTube. Bueno, la deuda esta de Bernardino Rivadavia, una parte se usó para pagar la guerra contra el Brasil, que era correcta por la liberación de la banda oriental, hoy República Popular del Uruguay. Pero otra parte quedó en letras de cambio para comerciantes británicos, que la usaron para importar productos de Inglaterra. Yo digo esto. Si esa plata, en vez de haber sido usada para comprar productos textiles ingleses, se hubiera usado en 1825 para importar telares de última generación, ¿cuál hubiera sido el destino de la Argentina? Y posiblemente Otro. una invasión inglesa más. No, pero no especulemos con eso. ¿Cuál hubiera sido el destino económico de la Argentina? Claro. Si en vez de comprar los ponchos, que eran imitación de ponchos salteños, hechos en Liverpool, hubiéramos comprado los telares, porque la plata alcanzaba, y hubiéramos puesto aquí en Buenos Aires o donde sea, esos telares ultramodernos a producir, el destino de la Argentina hubiera sido otro. Ven que cuando se usa mal, vos te podés endeudar, pero lo que no podés es usarlo mal. Esos huevos los tuvo Lincoln. Ahora le vamos a dar otros datos. Abraham Lincoln, sí. Vos dijiste algo muy importante. Hoy llegó la deuda externa importante. después del bombardeo a Plaza de Mayo. Claro. Para tener en cuenta que todos los golpes militares, todas las cosas que han hecho en contra del peronismo, nunca fueron con un fin político, sino fueron por un fin económico. Porque si en la dictadura, la última, la más sangrienta que tuvimos, hubo un ataque directo hacia el pueblo que pensaba distinto, lo que estaba detrás fueron los grandes terratenientes de este país y el Plan Cóndor de los Estados Unidos, que se Claro. extendió durante toda Latinoamérica. Y expliquemos algo, porque a veces a mí me lo ponen en los videos, gente que no sé ni de dónde lo saca, bueno, pero hay algo se dijo. Lo que había quedado de alguna cuenta con la caída de Perón, con el derrocamiento de Perón, era lo que se llamaban los tratados de intercambio comercial, intercambio compensado. ¿Qué ha habido construyendo Perón? Si, por ejemplo, supongamos que fuera Rusia, porque teníamos uno con Rusia, o la Unión Soviética, pero teníamos con otros países también. Lo que hacíamos era decir, bueno, vos me vas a vender ese paraguas que está acá, ¿sí? Este paraguas. Y yo te voy a vender a vos lo suficiente para pagar ese paraguas para que los dos estemos a mano. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahora en este nuevo orden económico mundial? Y desdolarizamos la cuenta. ¿Qué pasó? Como el peronismo es derrocado, no se logran concretar las compras que tenía que hacer la Argentina. Por eso algunos países le dicen, mire, ha quedado esto sin saldar. Y el gobierno de la dictadura oligárquica liberal dice, bueno, te lo debo en dólares. Eso es lo que Qué hicieron. lindo. Tan simple como eso. Bueno, yo te cuento un poquito. Dale. Estados Unidos era un país más, grandote, pero un país más. Estaba tratando de conquistar el desierto, entre comillas, pero ya se veía que podía llegar a ser una potencia por la riqueza que tiene, pero además porque tenía gente pensante que quería que sea un país enorme y el dueño del mundo. Para lo cual tenía que sacarse Inglaterra de encima, que realmente no se ponía el sol en el imperio. Tanta tierra tenían en todo el planeta, proveedora de insumos de ellos, que nunca se ponía el sol, porque siempre estaba brillando en alguna parte del imperio. Si no era la India, era Estados Unidos, Canadá, el mundo entero dependía de Inglaterra. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace con esta gente? Bueno, nada, nosotros queremos hacer los suéteres, no se lo vamos a comprar a los ingleses. Sí, pero la gente del sur, los terratenientes,
los que tienen grandes extensiones de tierra y algodonales, que tienen la mano esclava de los negros, que lo único que hay que darles es un poco de techo y comida, nada, que le quieren vender a los ingleses porque vos me vas a pagar menos. Bueno, viene la guerra de secesión, una guerra civil. ¿Qué pasaba con los del sur? Como pasa siempre con la gente del campo, no es industrial. Entonces, no fabricaba rifles, no fabricaba tanques. Tenían un ejército más o menos. Los yanquis, los del norte, fabricaban rifles, fabricaban tanques, eran industriales y querían fabricar suéteres. Bueno, pues bien, en la guerra los hicieron mierda. Se llevó un montón de vidas de estadounidenses, pero los hicieron mierda los del sur, que le compraban a los ingleses, e Inglaterra financiaba a los estados de Texas, a los estados de California, de Arkansas, lo financiaba porque querían seguir teniéndolos como esclavos. Pero no, un tipo como Abraham Lincoln tomó una medida maravillosa para cagarles la vida en esa guerra. No solamente aplastarlos militarmente, sino, Lincoln lo dijo, los negros son una clase inferior, no me interesa su vida, desprecio a los negros y consta en un montón de lados. Lo que sí puedo hacer con los negros es darle la libertad, porque los voy a cagar a estos tipos. Les saco la mano esclava, les subo los costos. Le dio la libertad a los negros y a partir de allí el sur comenzó a no tener plata para comprar los rifles que vendía Inglaterra y el sur fue dejando de tener esas grandes extensiones de tierra. Vino una reforma agraria en los Estados Unidos que se ve en la familia Ingalls. En la familia Ingalls ven que le dan a cada colono 35 acres. Cosecha vos, comé de eso, vamos agrandando el país, pero no como acá a José Martínez de Oz le dieron 1.400.000 hectáreas porque financió lo que se llamó campaña del desierto. ¿Cómo le van a dar toda esa cantidad pero claro, ¿quién lo hizo? El Estado. Me encanta que ¿Quién estaba a la cabeza del Estado? El general Roca. ¿Cuánto cobró de comisión? 400.000 hectáreas en Guaminí. Bueno, de eso se trata. Tener un presidente como Lincoln que toma medidas económicas y también toma medidas fuertes contra los antipatria. Y hoy Estados Unidos es lo que es. Por supuesto que se degeneró, se desmadró. Pero hoy Estados Unidos es lo que es y a lo que quedó reducida Inglaterra. De tiempos inmemorables que la derecha argentina se encarga de poner nombres lindos a medidas que son desastrosas, ¿no? La campaña del desierto le llaman a ir a matar indios. Claro, es terrible como ahora Milei que le pone este nombre bonito a querer vender tierras a los extranjeros, ¿no? Como que siempre tienen esa capacidad de buscarle un nombre bonito que suene lindo, pero en realidad es una cosa catastrófica. Había fotografías de daguerrotipos en ese momento que servían para la publicidad, para vender en los remates esos campos. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué mostraba? En un pilote, tierra libre de indios. ¡Ay, qué horror! O sea, se vendía así. ¿Quién las vendía? El señor Bullrich. ¿Dónde se remataban esas tierras? En lo que hoy es un shopping que se llama Patio Bullrich, a escasas 30 cuadras de una avenida que se llama Bullrich. Mirá vos... ¿Qué nombres? Sí, hay que sospechar de los nombres de avenidas Martínez largas. de Oz, Bullrich, todo se repite. Todo se repite. Posiblemente, si seguimos así, en 50 años habrá una avenida Caputo y un paseo Sturzenegger. Mira, ¿cómo será porque gran parte, el 80% de las calles de Buenos Aires tienen nombre de hijos de puta. ¿Cómo será el poder del gorilismo? En 1984, por supuesto, no había ninguna calle que se llamara Juan Perón ni Eva Perón. No. Entonces un sector del peronismo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba comienza a plantear que alguna calle se llame Juan Perón, Presidente Perón o Eva Perón. Y entonces, como el antiperonismo es más anti-Perón que anti-Evita, un sector del radicalismo de Córdoba dice, bueno, le pongamos una calle en nombre de Evita. Y dicen, ¿cuál? Entonces comienzan y ofrecen la calle Paraná. Los cordobeses más grandes se van a dar cuenta. Y ofrecen la calle Paraná. Y lo ofrecen un tramo. Dicen, no, como Paraná, vamos a hacer solo un tramo de la calle Paraná, pleno centro. ¿Te ubicás donde estamos? Sí, claro. Bueno, pleno centro, a 3 cuadras de la terminal de ómnibus, 3 cuadras de la Plaza San Martín. ¿Y cuál era el tramo que le querían poner Paraná? Por la importancia de los nombres de las calles. Al tramo donde había prostitutas. Ah, mira qué bien. Porque la gente, ¿qué decía? El chiste cuando vos vas a tener que ir a la calle Paraná, andate a la calle Paraná, andate con las locas de la calle Paraná. Entonces, ¿qué querían ellos? Que la gente dijera, andate con las locas, o andate con las prostis, o andate con las putas de la calle Vaperón. Mirá vos. Mirá, bueno, es así, lamentablemente, increíblemente, ya hablando de las calles. Está acá a la vuelta está la calle Uruguay, y a vos te parece que tiene el mismo tenor
que la calle Ecuador, o la calle Brasil, o la calle Paraguay. No, la República Oriental del Uruguay no tiene una calle en nuestra capital federal. La calle Uruguay es por el río Uruguay, por eso le sigue Paraná. Paraná y Uruguay, los dos ríos mesopotámicos. No la tiene. Curiosidades de las calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿No te dije que está toda la propuesta de Cuneo en estos dos libros y que está preparando un tercero? Estos libros se llaman Democracia Confederal. Son dos, Democracia Confederal 1, la Democracia Confederal 2, está organizando el tercero y los podés conseguir en Mercado Libre. Y también en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín. Y ahí, en la tacita que alberga el paraguas, porque está lloviendo mucho en Buenos Aires, tenés la tapa de mi libro. Habla bien, cheque. Lo podés conseguir por Mercado Libre y es cosmético, es para hablar bien. Para los que trabajan con la palabra y para los que no, porque hablar bien luce verdaderamente. Y les quiero un último consejo para despedirnos. Ya se viene el finde, que va a estar muy lluvioso en varias partes del país. Cuídense, especialmente en la zona de Bahía Blanca. Nunca digan hubieron y habían. No existe. Había 5 autos. Hubo 35 aviones. Habían no existe y hubieron tampoco existe. Señor Tommy Viera, ¿qué va a relatar? Este fin de semana, el domingo, me vengo acá para Comunicaciones, Agronomía, Cancha Comu. Ah, se cerca de casa. Va a estar cerquita suyo. ¿Es Temperley Comunicaciones? No, juega Estrella del Sur con Comu y mañana Banfield con Estudiantes de Río Cuarto. Otra vez provincia de Córdoba. Todo termina en Córdoba. Buena suerte. Ojalá que todo empiece en Córdoba. Señor Galván. Me encanta el trabajo que él tiene, porque es chico, es jovencito, es un trabajo decente. Sí. Es un trabajo decente, boludo. Y ojalá que te paguen bien. Es un le va muy bien, le va muy bien. Y va y viene con lo que hace. Y ha sido el relator oficial en el Mundial. Por supuesto. Me encanta. Mundial que está bajo sospecha. No me quedó tiempo, pero coincido con Cuneo en dudar. Y ahora, bueno, ya me voy con esto. Infantino la tiene mal. Quiso privatizar un 20% de los negocios de la FIFA y entregárselo a Donald Trump. Se le pusieron de culo. Tal es lo que denunció Cuneo ayer acá, pero que se sabe en todos lados. Bueno, la UEFA no quiere saber nada. Ahora se sumó Asia, que no quiere saber nada, y la CONCACAF no quiere saber nada. En cambio, la CONMEBOL todavía no dijo nada. Todavía no dijo nada, pero se le cae ese negocio Infantino por lo cual vendimos en el Mundial. ¿Qué es lo que pienso? Sí. Hubo un apriete ahí y si ves los videos te intoxicás. Pero bueno, estoy rodeado de gente que tampoco cree mucho en eso y yo sí. ¿Qué va a hacer? Hay que ver cómo evoluciona eso. Tiene que haber mayoría para que no se apruebe, porque también votan. Lo de la FIFA, todos tienen voto. Si llegan a 110 miembros participantes de FIFA que no quieran la inversión, en este caso de extranjeros, van a declinarla. Faltan 10 votos. ¿Cuántos integrantes hay en CONMEBOL? Hay 10. Bueno, ahí tenés la respuesta. Señores, pásenla bien. Buen fin de semana. Espero recuperarme y estar mejor el lunes. Arrivederci, felice morte. Chau. Santiago Cuneo y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800 222 5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.